Gracias por seguir con nosotros y por supuesto lo invitamos nuevamente a que participe en la discusión a través de las redes sociales. Nuestro hashtag es a las 10 p.m, nuestra cuenta @Canal Antigua, nuestra cuenta en Facebook es Canal Antigua. Esta noche está interactuando con usted el señor Hugo Novales a través de su cuenta @HugoNC y también el señor Giovanni Frati a través de su cuenta Frati Giovanni, @Frati Giovanni, y un servidor a través de @JKSandoval_. Abrimos el segundo de los temas, y es que durante los últimos días se han venido dando una serie de amenazas y agresiones en contra de comunicadores a nivel nacional. A lo largo de la historia del país, especialmente durante la época del conflicto armado, uno de los sectores más afectados fue el periodismo. La intimidación, la agresión, las amenazas y la censura se convirtieron en la herramienta de los grupos que se vieron afectados sus intereses con las publicaciones de la prensa en Guatemala. Durante la década de los años 70 y 80, muchas fueron las víctimas que quedaron en el recuerdo, al tratar de ejercer un periodismo libre y sin ese tipo de presiones. La carta oscura del periodismo, por aquellos que presionaron y que utilizaron las armas para callar los ideales que al final de cuentas no murieron, que se mantuvieron y que se mantienen vivos los recuerdos de aquellos que hicieron un periodismo y que dieron la vida por ello. Pero no fueron las únicas ocasiones, porque en el país año con año se registra violencia contra personas que trabajan en medios de comunicación y que va más allá de la violencia común. Editores, productores, reporteros y directores han sido el blanco de criminales. Aún en plenos gobiernos democráticos siguen los ataques de una u otra forma contra los periodistas. Recientemente, el asesinato de un comunicador en Zacapa provocó consternación en aquella población de oriente del país, y que quienes piden que este no quede en la impunidad como muchos que se registran en la historia de Guatemala. José Rubén Zamora es otro de los casos que actualmente es claro ejemplo de lo que sucede. Intimidaciones y amenazas para él y su familia confirman que la violencia en contra de aquellos que llevan la información a nuestro país es latente. Y que no es solo tema de décadas atrás, sino que este continúa en Guatemala. Es un tema que obviamente tiene muchísimas connotaciones por la persona, por la profesión, por los ideales de la libertad, por los ideales de buscar que este país esté mejor informado, que haya discusión, que haya crítica, por supuesto constructiva, que tengamos una visión más amplia. Y acerca, otro de los temas obviamente es la poca tolerancia que se ha tenido a lo largo de los años en este país para aquel que piensa distinto. Lo escucho, Hugo Novales. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, este caso o este problema de la violencia contra periodistas se relaciona mucho con el tema anterior. Es decir, los periodistas al final, el rol del periodista es señalar, es evidenciar lo que el poder hace mal o las cosas incorrectas que hace el poder. Y entonces, pues la respuesta del poder, ya sean empresarios mafiosos, ya sean narcotraficantes, ya sean funcionarios corruptos, generalmente es la violencia. Entonces, lo que tenemos acá es un caso en el cual el Estado no está siendo capaz de garantizar la seguridad de aquellas personas que necesariamente pues están llamados a hacer el control de la democracia, por así decirlo. O sea, uno de los pilares fundamentales de la democracia es la libertad de información, pero también la libertad de expresión. Es decir, el poder encontrar información que nos lleve a identificar malas prácticas del poder, pero también señalar ese poder, sí, y tener la certeza, sí, o al menos algún grado de seguridad de que no se va a atentar contra la vida de esta persona o que no va a sufrir consecuencias indeseables de otro tipo. Entonces, este es un fallo grave de nuestra democracia. Si queremos una democracia, tenemos que proteger a los periodistas, siempre. Y yo le digo una cosa, Hugo, como periodista, como alguien que se ha dedicado a vivir de esto, yo no defiendo a todos los periodistas. Como en toda profesión, hay buenos, malos, regulares, los peores, hay corruptos, hay otras personas que son honestas y brillantes, que dedican su vida a esto, por amar la libertad, por amar la expresión, por informar y porque esta es su gran pasión. No es una profesión fácil, se requiere ser muy apasionado para vivir haciendo esto. Pero sin duda,
es mejor, dentro del plano de lo ideal, soportar los abusos de la libertad de expresión, a retraerse y no decir nada, vivir en un mundo de tinieblas y vivir, como lo planteaba Platón, en una caverna, donde lo único que se ven son sombras. Lo escucho, Giovanni Frati. Sí, yo diría que en Guatemala estamos parados sobre hombros de gigantes, ¿verdad, Juan Carlos y Hugo? Estamos parados bajo los hombros, o sobre los hombros de un David Vela, de un Alejandro Córdoba, que fue asesinado, por ejemplo, Córdoba, el director del Imparcial y fundador del Imparcial, cobardemente por Ponce Baides, ¿no?, el heredero de la dictadura de Ubico. David Vela tuvo que esconderse y exiliarse muchos años y escribir con otro nombre para que su pluma no fuera callada. Y por ejemplo el colega de Zacapa, el periodista de Zacapa, que recientemente fue ultimado a balazos en la ciudad de Zacapa, un periodista de muchos años de experiencia y de valor. Ya no se diga de Isidoro Zarco, ya no se diga de Jorge Carpio, ya no se diga de los directivos de Prensa Libre, ya no se diga de José Rubén Zamora, la misma Silvia Quereda, nuestra colega. Así es que obviamente tenemos una responsabilidad, Juan Carlos, como periodistas y como ciudadanos, tenemos la responsabilidad, como lo decía hoy María Antonio Sandoval en su brillante columna de Prensa Libre, de defender la libertad de expresión, de entender por qué la libertad de expresión es un derecho humano. Que no es una exclusividad de los periodistas, es del ser humano. De todos los ciudadanos del mundo. Sí, claro. De todos los ciudadanos del mundo, y es un derecho humano fundamental. Sin libertad de expresión caemos en una dictadura, como la dictadura chavista, como la dictadura ubiquista, como la dictadura de Estrada Cabrera, o aún peor, como la dictadura de Stalin, de Mao o de Kim Jong-il en Corea del Norte, donde por decir tu pensamiento te vas a la cárcel, te condenan y te pudres en la cárcel, porque al dictador se le antoja, como lo hizo tantas veces Fidel Castro, por ejemplo, con el poeta Armando Valladares. Vamos a las redes sociales, veamos qué es lo que se tuitea en este instante. Luis nos dice, si queremos una democracia, debemos de divorciar a la capital de la independencia de los medios. Recordemos la experiencia del Gráfico, nos dice. Suri Cata W nos dice, y si queremos información, el periodista debe ser objetivo y no someterse a intereses. Totalmente de acuerdo. Miguel Ángel, se persigue a periodistas por criticar a sectores que manejan fondos millonarios como el gobierno y grandes empresas. Vinicio Montes, qué bueno están discutiendo y evidenciando la persecución contra Zamora. Hoy es él, mañana puede ser cualquiera si lo permitimos. Prinstave, el periodismo es una solución para combatir la corrupción. Lucrecia Marroquín, si no fuera por los periodistas, ¿cómo podríamos conocer la corrupción que se da a diario? Adelante, nos dice Elizabeth, es triste porque al final se exponen por el pueblo y para el pueblo y por el pueblo. Y el pueblo se queda de brazos cruzados, no se levanta. José Abascal, el periodismo se ha prestado para corrupción y extorsionar a cambio de no publicar. Se necesita más ética, como en todo. Hay buenos, malos. Hay quienes sí se prestan esos juegos, hay otros que han tenido la valentía de entregar su vida por la convicción de servirle a usted. Ninguna otra, más que servirle honestamente a través de su pluma, a través de un micrófono, a través de la televisión. Vamos, Sí, bueno, yo voy a hacer... Arriesgando su capital, como Isidoro Zarco. Por supuesto. Sin Isidoro Zarco no hubiera existido Prensa Libre. lo Sí, escucho. bueno, yo voy a ser tal vez un poco abogado del diablo acá, y también tenemos que entender que los periodistas tienen un rol político también. Es decir, los periodistas al final están inmersos, digamos, en un entorno político en el cual es natural que haya diversas posturas, que haya divergencias, que haya conflictos, etcétera. Y este rol político debe asumirse entonces con mucha responsabilidad, particularmente en sociedades como la nuestra, en donde, digamos, los actores de poder están generalmente ocultos, y donde los que deberían de ser los factores de poder, como los partidos políticos, como las organizaciones de la sociedad civil, parecieran pues no ejercer su rol de manera adecuada, son los medios de comunicación quienes vienen a llenar este vacío de poder. Entonces, por lo tanto, tiene que hacerse de manera responsable. El periodismo, particularmente el periodismo televisivo y el periodismo radial en Guatemala, ejerce una influencia grandísima, y vemos que la mayoría de ciudadanos ven a los periodistas como una referencia para formarse las opiniones. Entonces es por esto que existen, digamos, en muchos países regulaciones, pero que al final no deben limitar la libertad de expresión. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo evidencia o si yo tengo algún indicio de que hay corrupción o de que hay una mala práctica, tengo que tener la posibilidad de exponerlo.
porque si no, pues básicamente lo que estamos haciendo es dejando que los gobernantes o dejando que los mafiosos hagan lo que se les dé la gana. Vamos a las redes. Emir Estrada, las represalias contra comunicadores es porque se basan en su profesión para decir lo que les parece, creando amarillismo. No en todos los casos, no estoy totalmente de acuerdo con Emir. Nos dice Ramón que empresen por ellos mismos y su jefe. Pues yo le diría a Ramón que usted puede notar que la expresión en este espacio es total, al punto de que publicamos su comentario. Por lo tanto, le diría que es una gran explicación de lo que es tener respeto por la libertad de expresión. Lo escucho. Creo que don Ramón Hernández en este caso se refería a Líder y al tweet que aparece justamente arriba de ellos hablando de la denuncia sobre los bonos del Tesoro. Sin embargo, creo que es muy importante destacar que lo importante en el periodismo es que al final la persona que va a comunicar no tenga mayores restricciones que la verdad. Claro. Sí, es decir, que no tenga ningún tipo de condicionamiento, o sea, que su trabajo, por ejemplo, no dependa de si tiene el favor o no de su jefe. En algunos países existe incluso protección a los periodistas en el sentido de que una empresa de medios no puede despedir a un reportero sin antes pasar por algún tipo de control, como por ejemplo en un colegio profesional o digamos, no sé, alguna autoridad estatal que verifique que efectivamente el despido... El otorgamiento de licencias, ¿no, Hugo? Que en otros países sí se da, que usted requiere una licencia para poder expresar su opinión en público, lo cual a mí me parece una total aberración. La libertad no debe de ser condicionada por una licencia. Hay una tensión acá, digamos, entre el ejercicio responsable del periodismo y y la libertad de expresión. Yo creo que es una tensión que va a ser muy difícil de resolver, pero que lo que debe privar al final es pues la libertad, tanto de información como de expresión. Lo escucho, Giovanni. Sí, como tú decías, Juan Carlos, el artículo 35 de la Constitución garantiza la libre emisión del pensamiento sin licencia ni censura previa. Eso quiere decir que nuestra legislación, que es de las más avanzadas de la América Latina y del mundo, garantiza hasta el ataque a los funcionarios públicos en el ejercicio de su cargo. Nuestra ley de emisión del pensamiento está estructurada de manera que lo que se defiende en nuestra legislación es la honra y la dignidad de las personas individuales, las personas consideradas como personas físicas. De otra parte, el derecho a libertad de expresión es tan fundamental que está contemplado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Revolución Francesa, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 que funda las Naciones Unidas, en la Declaración Universal de la Liga de las Naciones que es el antecedente a las Naciones Unidas, y en nuestra Carta Magna como un derecho humano inalienable y fundamental de la parte dogmática de la Constitución, que solo puede ser reformada a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Así que ese derecho es tan fundamental que cuando lo perdemos, lo que tenemos es una dictadura violenta y fanática como la venezolana, donde ya no hay televisoras independientes, ya no hay radios independientes, y el poder del Estado corrupto a través de PDVSA se ha tragado todos los medios de comunicación. Y lamentablemente a muchos miembros de la izquierda e inclusive algunos de la derecha hemos oído en Guatemala decir absolutamente nada para defender a esos medios venezolanos que han sido destruidos por un régimen corrupto. Así es que todo mi respeto y mi admiración a los deudos y a las víctimas de esos periodistas que han muerto en el ejercicio del deber, y mi respeto y admiración también a la columna de Mario Antonio Sandoval del día de hoy, y también a los otros columnistas como Silvia Jereda, Pedro Trujillo, Jorge Palmieri, Estuardo Zapeta, Marta Lara Díaz Durán, Jorge Jacobs, que han en estos días defendido gallardamente la libertad de expresión. Por cierto, invitamos al licenciado Estuardo Zapeta, quien ya nos dijo que un día cederá a estar tuiteando con nosotros en vivo. Ojalá que así sea, licenciado. Vamos en este momento a cerrar el segundo de los temas. Por supuesto, la discusión está abierta a través de las redes sociales. Nuestro hashtag es a las 10 p.m, nuestra cuenta @CanalAntigua, nuestra cuenta en Facebook, búsquenos como Canal Antigua. Tuiteando con usted, Hugo Novales, @UNC, Giovanni Frati, @Frati Giovanni, y un servidor, Juan Carlos Sandoval, a través de @JKSandoval_. Antes de la pausa, más noticias.